días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, en señal de televisión abierta y a través de la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 18 de noviembre del año 2022. En el campo internacional, las noticias más importantes tienen que ver con los hallazgos que la Fiscalía sueca ha hecho en las plataformas o gasoductos Nord Stream 1, Nord Stream 2, que arrojan evidencias de un sabotaje. Se encontraron restos de explosivos, por lo que se descarta que haya sido lo que se produjo hace más o menos un mes y medio, fugas accidentales, sino que se comprueba que fue un sabotaje. Falta determinar quiénes fueron los responsables de dicho sabotaje. Y por asociación de ideas, el crudo invierno está llegando a Ucrania y millones de ucranianos están sin electricidad al mismo tiempo, como consecuencia de los bombardeos de Rusia a centrales eléctricas, energéticas de ese país, por lo que van a padecer un crudo invierno. Entre la falta de suministro de gas y la falta de electricidad, pues tendrán que ver cómo hacen frente a el frío que les espera durante esta temporada invernal. En Estados Unidos, el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, sigue causando conmoción dentro de la compañía. Envió un memorando indicando que el que no esté dispuesto a trabajar duro, que se vaya. Y eso ha producido una fuga masiva de talentos dentro de la empresa que han logrado que el propio Musk trate de dar las instrucciones para impedir que se vayan a otras compañías, tratar de retenerlos. Curiosamente, en la sede de Twitter, alguien, debe suponerse que es alguno de los empleados que se fueron, proyectó sobre la pared una serie de insultos contra Elon Musk, en donde lo tildan de megalómano, déspota, millonario sin trabajar, etc. Proyectando el letrero móvil en la pared externa del edificio de Twitter. Muy bien, y también hay tensión en la península coreana debido al lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte, misil balístico que ha incluso causado la preocupación no solo de Occidente, sino también de la propia Rusia. Esto para terminar de enrarecer el ambiente en esta temporada, de por sí ya enrarecido por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Muy bien. Bueno, en el plano nacional tenemos varias informaciones. Ayer regresó al país el presidente Laurentino Cortizo con un parte médico favorable, según un comunicado emitido por la Presidencia de la República. El tratamiento le está funcionando adecuadamente según ese parte médico, según ese comunicado, y ha logrado incluso revertir la situación. Se habla de total remisión, el término que se utiliza. Qué bueno que el presidente esté superando esta dura prueba de salud y ojalá eso se refleje pues en mejores acciones por parte del gobierno que él encabeza, que es lo que al fin de cuentas le interesa a la ciudadanía. El presidente también vegetó parcialmente la ley que buscaba que los funcionarios públicos escogieran cuando son funcionarios que participan en elección popular y resultan elegidos, que pudieran escoger cuál de los dos cargos, el de elección popular o el que venían desempeñando, cuál salario devengaban, independientemente de la función que realizaran. Me parece que es la decisión correcta. Habrá que analizar con detenimiento cuáles son las objeciones que presentó el presidente para evitar, como viene sucediendo desafortunadamente, que dichas objeciones sean o traten de ser subsanadas para el propósito que se busca. En este caso, evidentemente, no es de buen recibo ni por parte de la ciudadanía, ni por parte de las organizaciones que se agitan en el tema de la transparencia y el buen gobierno, este tipo
de medidas, porque la Constitución establece que el servidor público tiene que prestar al Estado un servicio, que no se puede devengar un salario sin prestar ese servicio. Por lo tanto, cualquier tipo de medida que no vaya consona con esa disposición constitucional, pues no será de buen recibo, pero además atenta contra la Constitución. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia decidió en la Sala de lo Contencioso Administrativo que no es ilegal una resolución que proferida por el Tribunal de Cuentas en su momento, que fue demandada por la Fiscalía General de Cuentas por ilegal, considerando que era ilegal, que determinaba en resolviendo un incidente una cuestión de fondo. Por eso fue el fundamento de la demanda que presentó la Fiscalía General de Cuentas, porque se trata del caso de Riegos de Tonosí. El abogado de Riegos de Tonosí, a la sazón hoy administrador general de la SEP, Armando Fuentes, presentó un incidente que buscaba que el Tribunal de Cuentas determinara en ese incidente el monto de la lesión, cuando eso es lo que busca el fondo del proceso de cuentas. Y al resolver ese incidente, el tribunal decidió un monto muy inferior al que estaba en la vista fiscal patrimonial presentada por la Fiscalía General de Cuentas. Pero muy inferior, me refiero a la vista fiscal estimaba que la lesión había sido de 27 millones y el tribunal estimó que la lesión había sido de 3.6 millones. Entonces ahí había un dinero importante de por medio del Estado. Pues bien, la Corte determinó que no era ilegal la resolución del tribunal que resolvió ese incidente. La casa pierde y se ríe, Atenógenes. Así es, como viene la crítica y sigue bajando la crítica hacia lo que está pasando en el Distrito Capital, la programación del desfile, la programación del alumbrado de luz. Esta mañana conversé en el noticiero de la mañana con la vicealcaldesa Yudy Meana, hubo justificaciones por todos lados. Le pregunté de forma reiterada, Guido, por el tema de cómo era posible que hubiese una contratación directa para algo que se sabía hace mucho tiempo, porque es que, créeme, Guido, todos los 25 de diciembre se sabe que el próximo 25 de diciembre va a ser Navidad. Entonces, ¿cómo vas a hacer una contratación directa para un desfile de Navidad y un alumbrado de luces si de hace un año sabías que venía un desfile de Navidad y un alumbrado de luces? O sea, son esas incongruencias. ¿Qué te contestó la vicealcaldesa? Que no me meta con el desfile de Navidad. O sea, yo quedé como el Grinch de la Navidad, imagínate. No. Como el Grinch. No, no es así. A mí me llama la atención. No es meterse con el desfile de Navidad y el alumbrado. Es que los costos sean los justos, porque todos sabemos que una contratación directa va a terminar costando más que una licitación, como debe ser, como todos los años debe ser. La única respuesta que da el municipio es, pero es la misma empresa que se ha utilizado siempre. Ah, claro, eso y eso significa que porque se ha utilizado siempre ha estado bien. Eso no es justificación. No, eso no es justificación. A mí me llama la atención el altísimo costo no solo del desfile, sino del alumbrado. Sí, yo creo que esos foquitos ya están comprados desde hace años y lo que hacen es instalarlos. Y no entonces, solo eso, Guido. Entonces no entiendo por qué tantos millones de dólares en compra de alumbrado. Solo eso. Y también se lo pregunté a la vicealcaldesa. Y ellos, claro, el municipio pasa la pelota diciendo, bueno, es que eso no es conmigo. Llamen a la autoridad de aseo. Pero qué pena da que en el alumbrado de los parques, lo que se está alumbrando es la basura. Porque cuando alumbras el parque, la parte exterior del parque está llena de basura y desperdicios. Eso da pena, o sea, significa que no hay una prioridad acerca de qué es lo que va primero en la ciudad. Primero limpias y después alumbras. Acá no, acá es primero alumbras y después a ver si limpias. Mira, esta mañana también sacamos en el noticiero la condición en la que se encuentra la 5 de mayo. O sea, si el municipio sabemos que no es responsable de aseo, pero si ellos están viendo que aseo no le da respuesta, pues hagan el esfuerzo para ver de qué forma limpian. Si están viendo que el Ministerio de Obras Públicas no limpia, ni resuelve, entonces ellos vean de qué forma pueden resolver el problema. Para eso son los responsables de la autoridad local en el municipio capital. Atenógenes, no solo la 5 de mayo, la avenida central peatonal da grima verla. Sí, es un basurero lleno de buhoneros que tiran la basura por todos lados. Igual sucede en Caledonia. Entonces hay un deterioro. Mira esto.
Sí. Mira esas imágenes. No, y ¿sabe lo que le contestó la autoridad de aseo? Porque la vicealcaldesa lo llamó ahí mismo, en el aire. No, nosotros estuvimos ahí limpiando a las 6 de la mañana, pero el equipo de Telemetro Reporta estaba desde antes de las 6. Y eso en ningún momento llegaron. Así estaba de sucio, así lo recibieron esta mañana y va a seguir sucio. Mira la cinta costera, mira la peatonal de la 5 de mayo central. deteriorada. Terrible. Entonces, nosotros un estado de abandono. Claro, nosotros estamos poniendo la carreta por delante de los bueyes. Aquí no estamos analizando cuáles son las prioridades reales del municipio. Muy bonito el desfile, muy bonito el alumbrado y creo que se puede hacer, pero también pensar en resolver los otros problemas del área capital, en donde mucha gente de seguro estaría más que dispuesta a que se hagan las inversiones necesarias, teniendo el municipio dinero para hacer esas inversiones. Lo primero que piensa es en el desfile y encima en una contratación directa, sabiendo que todos los años hay Navidad el 25 de diciembre, Guido. Sí, eso debería ser una programación, debería obedecer una programación y ahí sí aplicar con sabiduría, pero de verdad sabiduría, las prioridades presupuestarias de la comuna capitalina. Pero se disgustan cuando uno los cuestiona. Evidentemente gastarse 5.7 millones de dólares en un desfile y un alumbrado parece no ser una prioridad que reclama la ciudadanía. No, y ayer viste que hablamos acerca de los cambios en la ley de descentralización que ahora permite pasar las inversiones a planilla. Y adivina que el municipio capital inmediatamente. De una vez. De una vez. Vamos a reforzar la planilla, vamos a pasar eso. Claro, porque es que eso es lo que estaban esperando las autoridades locales. Lo advertimos ayer y ya comenzó el asunto. Si ya la ley, pues inmediatamente eso sancionado y publicado en Gaceta es de ejecución inmediata. Para alimentar las planillas. La burocracia. Que es la burocracia, que son al fin y al cabo activistas políticos de cara a la campaña política. Claro, y la campaña, que es lo que viene. Lamentable. Pero ojalá para el otro año ya el municipio se programe y sepa que el 25 de diciembre, ya se lo estamos advirtiendo, oiga, el 25 de diciembre viene la Navidad, haga una licitación para ver si a lo mejor cuesta menos. Claro, viene toda la historia de que sí, que los fletes aumentaron, que el asunto aumentó, que los costos, todos los costos, claro que todo ha aumentado. Entonces, si no hay plata o si está costando mucho, ¿para qué vamos a hacer un desfile y un alumbrado de luces? O sea, ese es el cuestionamiento y no es un cuestionamiento político, es un cuestionamiento lógico en base a lo que los panameños están viendo de la situación deplorable en que se encuentra la ciudad capital. O sea, no podemos tener una cinta costera, una peatonal llena de tanta basura y tantos huecos cuando estamos promocionando un desfile y un alumbrado. O sea, ese es el cuestionamiento que se le tiene directamente al alcalde de Distrito Capital, Guido. Oye, a propósito de desfile, en estos momentos debe estarse desarrollando la caminata por los valores cívicos y morales que partía del Mercado del Marisco por la cinta costera hacia el área del parque. Dejando el mensaje positivo. Tratando de llamar, hacer un llamado al rescate de los valores cívicos y morales en medio de tanta cuestión cuestionable, tanta insensatez, digámoslo así, en el manejo de la cosa pública. Yo no sé si insensatez, falta de sentido común, o sea, falta de respuestas oportunas. Yo creo que es parte, inclusive la manera en que se llevó adelante el desfile. Primero el alcalde dijo que no iba al desfile, después dijo que sí iba y después dijo que nunca había dicho que no iba. O sea, son esas contradicciones dentro del municipio que realmente llaman mucho la atención acerca de las decisiones que se están tomando. Entendemos que mucha gente está esperando el desfile, claro que lo están esperando, pero también mucha gente está esperando que se hagan otro tipo de obras en el Distrito Capital. No se enfoquen solamente en un mercado de marisco. Hay otras necesidades en el Distrito Capital. Me hablaban de, por ejemplo, el caso de Vía Argentina, después de todas las reparaciones que se dieron en Vía Argentina de otras administraciones, pero se sigue inundando Vía Argentina. ¿Y quién le paga los daños a los dueños de estos locales afectados en Vía Argentina? ¿Y eso a quién le cae? Al municipio capital. Entonces dicen, no, pero es que no es del municipio, es saneamiento de la bahía y ahí se van pasando la pelota. Ah, no, pero es que me estás cuestionando algo a mí que le corresponde a aseo. Sí, pero al final tú eres la autoridad local, tú debes tener la capacidad de poder juntar todas esas fuerzas y encontrar soluciones para los residentes del distrito, que al final pagamos impuestos y vivimos aquí, en esta área de la ciudad. Pero bueno. Oye, en otra nota, el Ministerio Público decidió apelar y presentó efectivamente la apelación de la decisión de la jueza Valoisa Martínez, jueza tercera liquidadora de causas penales, en el sentido de declarar no viable la vinculación de la empresa importadora Ricamar al proceso de blanqueo de capitales en el caso conocido como el caso Odebrecht. Vamos a ver qué resuelve el Tribunal Superior con respecto a este recurso
que ha interpuesto la Fiscalía, con base en que la compañía, según la Fiscalía, recibió, y está acreditado en el expediente, que recibió dinero de la Caja 2 de Odebrecht. Y es lo que le toca al Ministerio Público, pero tú bien sabes que hay jurisprudencia en Panamá y yo creo que esa es la razón que subyace en la decisión de la jueza Valoisa Martínez al no incluir a la persona jurídica en el proceso, porque realmente en Panamá la responsable no es la persona jurídica, sino el representante legal o la persona que está al frente de esa persona jurídica. La persona jurídica como tal no comete el delito. Y eso es parte de la jurisprudencia que hay aquí, en nuestro país. Y no lo hizo porque realmente si lo hubiese incluido en el proceso, y ese es mi análisis, Guido, no sé tú qué piensas, la cantidad de recursos que se hubiesen presentado en contra de la decisión por la jurisprudencia existente en nuestro sistema, al final hubiesen hecho que el caso no arrancara. Se dilatara más. Se dilatara mucho más. Sí. Y creo que esa es la razón detrás de la decisión de la jueza al no incluirla en el auto de llamamiento a juicio. Es razonable lo que plantea el Ministerio Público, pero esa apelación del Ministerio Público no va a tomar tanto tiempo como la otra que hubiese presentado la defensa. Recuerden que estamos hablando de un caso muy pesado, con muchos abogados y que todos lo que están buscando es que el caso se dilate el mayor tiempo posible. Entonces, como una estrategia, creo que el órgano judicial o la jueza en este caso tomó la decisión de no incluirla. Sí, aparte de que las personas naturales, como tú bien anotas, sí están incluidas en todo. Claro que sí. Las personas naturales que representaban a la empresa. Así es. Entonces sí están llamadas a juicio. Entonces yo creo que vamos a esperar a ver qué resuelve el tribunal, pero ciertamente va a ser menos traumático que en el caso contrario. Vamos a una pausa. Que la defensa fuera la que presentara los recursos. Vamos a una pausa y va a acompañarnos hoy aquí en el programa Olimpo Sáenz. Vamos a analizar con él la situación internacional del país y más aún, Guido, la llegada de la nueva embajadora de Estados Unidos a Panamá, que por cierto, no sé si viste, Guido, que la nueva embajadora ya anunció conferencia de prensa el martes. Rápidamente. O sea, rápido, bien, o sea, con una velocidad inusitada. O sea, hay un interés de parte de Estados Unidos en dejar clara su posición con la llegada de la nueva embajadora. De eso no hay duda y eso va a ser el martes la conferencia de prensa. Pero hoy vamos a estar conversando con Olimpo Sáenz acerca de esa posición geopolítica de Panamá. Olimpo está casualmente en nuestro país porque recordemos que está de cónsul en Lima, ahí en Perú. Pero está por aquí por motivos de salud. Lo aprovechamos y lo traemos aquí al programa. Así que ya regresamos con Olimpo Sáenz en unos minutos. Continuamos aquí en Cuarto Poder, nos acompaña acá en el estudio Olimpo Sáenz, él es diplomático, Olimpo ha sido parte de la historia política de este país, analista también internacional y Olimpo, bueno, lo primero, sabemos que estás de cónsul en Lima, ¿qué hace por acá por Panamá? Porque tuvimos la oportunidad de poder tenerte aquí en el programa, hemos visto que has dado entrevistas, pero siempre la estás dando por Zoom, a distancia, pero ¿qué hace por acá por Panamá, hombre? Hombre, vine por dos razones fundamentales. Una era que tenía una hermana en el hospital bastante delicada de salud y entonces por otra parte venía también yo a hacerme unos exámenes médicos, iba a aprovechar las dos cosas y total, cuando llego aquí ya a mi hermana le daban salida del hospital. Aunque está delicada, se está recuperando. Qué bueno. Felizmente, ¿no? Y esperemos que se recupere. Y además se aprovechó la estancia aquí de Olimpo en Panamá para que reflexionara el día del lanzamiento del libro de Manolo Álvarez sobre la muerte de Jorge Camacho, el libro Águila Abatida. Y Olimpo hizo una presentación ahí muy didáctica y muy sentida. Y ahora que lo mencionas, vamos a invitar a Manolo porque... Hay que traerlo. Hay que traer a Manolo para discutir y hablar un poco acerca, Manolo, que es un periodista de mucha trayectoria, que ha participado en prensa escrita, televisiva, radial, para analizar un poco también la situación del país. Así que queda pendiente esa invitación y que traiga también el libro y lo presente a la comunidad acá en el programa. Vale la pena. Olimpo, te invitamos por el tema de la situación
de nuestro país frente a Estados Unidos. Nos hemos quedado quizás por el mayor tiempo que marca nuestra historia sin un embajador, y acaba de pisar ayer suelo panameño la nueva embajadora de Estados Unidos en Panamá. ¿Cómo se lee esa relación entre Panamá y Estados Unidos? ¿Qué piensas de la llegada de una nueva embajadora a Panamá? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Bueno, a mi manera de ver esto, el gobierno de los Estados Unidos nos mandó un mensaje cuando no nombraron embajador ni en el gobierno de Martinelli ni en el gobierno de Varela, por contradicciones, lógicamente, con el gobierno norteamericano y algunas cosas que se estaban haciendo que los Estados Unidos consideraban pues no apropiadas. Pues. La llegada de la señora Ponte es una buena señal de querer llegar a ciertos acuerdos en la que los Estados Unidos están preocupados. Fundamentalmente, eso mismo que ella mencionó, que viene siendo el problema de la seguridad y el problema de la migración desordenada esta, que no solamente se está dando en Panamá, sino en todo el área. Todo el área, fíjate tú, Guido y Atenógenes, que solamente en Perú hay 1 millón de venezolanos refugiados. 1 millón de venezolanos refugiados. Si vas a Ecuador, si vas a Colombia, si vas a Brasil, si vas a Chile y Argentina, igualmente hay una buena cantidad de venezolanos que empiezan poco a poco a salir de Argentina, de Chile. Algunos de Perú quieren salir en la esperanza de poder atravesar el istmo centroamericano para llegar a México y de México a los Estados Unidos. Entonces, yo pienso que el gobierno de los Estados Unidos, pese a otras preocupaciones mayores, están preocupados por una situación que ellos quieren ver cómo detienen, como es una migración definitivamente que no pueden controlar por su larga y ancha frontera. ¿Habrá sido ese coqueteo con China el responsable de esta larga espera por un embajador en Panamá? Bueno, puede ser. Acuérdate que en el gobierno de Varela, Varela sorprendió no solamente a los panameños, sino al mismo gobierno norteamericano con querer instalarle la embajada de China a la entrada del canal. Información que denunció Willy Cochez por las redes. Y eso creó toda un nerviosismo, una inquietud que después tuvo Varela que recoger. Y ahí empezó cierta distancia del gobierno norteamericano con lo que Varela estaba haciendo con respecto a esas relaciones. Claro. ¿No? Nosotros, pese a que decimos que somos un país soberano, que nosotros somos independientes, que ese es nuestro esfuerzo y ha sido nuestro esfuerzo desde hace muchos años, desde la independencia de Panamá, de España, primero en 1821, después en 1903 la separación. Hemos venido jalonando por perfeccionar la independencia, por perfeccionar la soberanía, etcétera, pero no hay que olvidarse que los norteamericanos tienen intereses muy particulares con el istmo de Panamá. Y no es por gusto que a razón de entregarnos la zona del canal, las áreas revertidas, la administración del canal, la salida de las bases militares en el año 2000, recordemos los panameños que Torrijos, dentro de su pragmatismo político, firmó un tratado de neutralidad a perpetuidad, que era nuestra denuncia, y que el gobierno decía en su titular, un tratado de defensa permanente, y permanente es perpetuidad. Ahí fue cuando dijo que estábamos siempre bajo el paraguas del Pentágono. Y ahí dijo en su discurso, que no fue en cualquier discurso, fue el discurso en la OEA, que nosotros estábamos, los panameños estábamos bajo el paraguas del Pentágono, y que era
recomendable administrar con juicio ese tratado para lamentar en el futuro. Ahí está el discurso de Omar, como un recuerdo para todos los panameños, para la izquierda, para la derecha, para los empresarios, para los trabajadores, para el estudiantado, para todos los que queremos este país. Hay una relación internacional que nos liga a los Estados Unidos con un tratado que además, los panameños no se acuerdan de eso, que fue avalado por más de 60 países. Exactamente. Avalado, quiere decir, estamos de acuerdo con que ustedes y los panameños firmen este tratado de que Estados Unidos va a garantizar el funcionamiento del canal permanentemente. Esas son realidades objetivas de nuestro mundo internacional, de nuestras relaciones internacionales con los Estados Unidos. De forma tal que siempre debemos preguntarnos, los políticos de derecha, de izquierda, del medio, de lo que se llaman independientes, de lo que se dice en oposición o gobierno, debemos siempre tener presente lo siguiente. ¿Estados Unidos es amigo o enemigo de Panamá? Y yo creo que la historia está señalando, y las relaciones internacionales, que los panameños tenemos una relación amistosa con los Estados Unidos. Hombre, la tiene China, la tiene la India, que son las grandes potencias, la tiene Brasil, los panameños también tenemos esas relaciones, y en la medida que esas relaciones se lleven con juicio, se lleven con acuerdos, con pactos transparentes entre nosotros, bueno, vamos a tener unas muy buenas relaciones de apoyo mutuo y de ayuda mutua. Pues recuérdense que Panamá, la gente a veces cree que, como Balboa le decía al rey de España, aquí se recoge pepita de oro por el suelo. Entonces nosotros creemos siempre y nos hemos creído que somos un país lleno de riqueza, que somos muy ricos. Este país es un país chiquito de 75.000 kilómetros. Mira, Lima tiene 13 millones de habitantes. 13 millones de habitantes tiene Lima. Solo Lima, la capital Lima, de la Perú. capital. Nosotros tenemos 4,5 millones, de los cuales 1 millón son extranjeros flotantes, de los que llegaron atraídos por la ampliación del canal y por el boom de la construcción de los años 2004 con Martín Torrijos. Entonces tenemos aquí un boom de extranjeros que llegaron a buscar trabajo y que más o menos resolvieron, pero están estancados aquí. Así que tenemos a los desempleados panameños, tenemos los desempleados flotantes. No, y ahora con las migraciones estas de emergencia que se han dado, en cada esquina de la ciudad uno ve los pobres refugiados venezolanos con cartones, con letreros, ayúdenme a recaudar para regresar a Venezuela, con sus hijos y hijas en las esquinas de la ciudad. Esos los venezolanos, y coge a los haitianos, coge a los cubanos que también han pasado por Darién. Un negocio redondo de los coyotes, del contrabando de personas. Y nosotros tenemos que ver, lógicamente, con ayuda de los Estados Unidos y de Colombia, y de Costa Rica y de todos los países afectados por este drama. Es un drama humano que tiene que ver, lógicamente, con razones económicas, con razones sociales, cómo vamos a resolver ese problema, en donde los norteamericanos tienen importancia, porque todos esos migrantes que pasan por aquí quieren ir a Estados Unidos a buscar futuro. Ellos no se quieren quedar en Panamá, pero si los Estados Unidos comienzan a bloquear la entrada, ¿qué vamos a hacer? Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, con esa población flotante que son de miles de hermanos latinoamericanos. Entonces tenemos que buscar alguna solución, y ojalá la embajadora Ponte venga con algunas alternativas, porque no es posible que Panamá asuma una responsabilidad que debe ser colectiva sola. ¿Cuánto le cuesta a Panamá mantener a los migrantes que pasan por Darién en seguridad, en alimentos, en medicinas, en los campamentos?
¿Y por qué Panamá debe asumir solo esa responsabilidad si esa gente viene por Colombia? Esa gente viene por Colombia y los dejan pasar tranquilamente. Es un negocio de coyotes. ¿Y Panamá tiene que asumir esa responsabilidad solo? No. Panamá tiene que plantear, y ha venido planteando Panamá con el gobierno de Nito, ha venido planteando de buscarle una solución a el problema, al drama que tienen los panameños, que tenemos los panameños. Y yo creo que es justo que Panamá haga esas reclamaciones. No, y además también Panamá ahora mismo está jugando un papel geopolítico importante, Olimpo. Estamos viendo una Suramérica que está dando un leve giro hacia la izquierda. ¿Qué va a pasar en Panamá? Sobre todo en un año preelectoral. Mira todo lo que coincide con la llegada de la nueva embajadora acá a nuestro país. Pero mira esto, Demóstenes y Guido y amigos televidentes. Miren lo que les voy a decir a los analistas políticos de izquierda que están contentísimos con lo que está pasando, con la derecha que está asustadísima con lo que está pasando. Las últimas elecciones, ¿qué es lo que nos están demostrando en América Latina? Que nuestros países están divididos. Los que han ganado las elecciones van por la mínima. Tenemos a países divididos por mitad prácticamente. Y si vamos a los Estados Unidos, los maestros de la democracia formalista, esta electorera, que nos ha demostrado la última elección. Divididos también mitad por mitad. O sea, que los gobiernos no van a poder imponer sus ideas, sus plataformas, sus acciones, si no cuentan con el beneplácito, con el pacto, con una alianza con el resto del país, porque la mitad de un país no le puede imponer a la otra mitad lo que ellos le da la gana, ni la izquierda ni la derecha. Tenemos que tomar conciencia de esa realidad. No nos alegremos mucho porque los retos de nuestros países son demasiado grandes. Los retos de cada uno de nuestros países para sacar a nuestro pueblo de la pobreza, crear un ambiente de oportunidades para que todo el mundo tenga un trabajo donde poder ganarse un salario y llevar la comida a su casa y no depender de un bono, no depender de un vale, no depender de una bolsa de comida. Ese es el reto de las democracias estas nuestras, de estos partidos políticos de derecha, de izquierda, del centro, independiente, porque lo que nos están pidiendo nuestros pueblos no solamente es ir a elecciones, sino ir a elecciones con soluciones para la población. Y eso no es solamente Panamá. Argentina está en una crisis horrorosa. Chile, otra crisis horrorosa de tipo social, de tipo económica, de tipo político. Perú, donde yo estoy viviendo, es la misma crisis. Coge Ecuador, la misma Colombia, coge Centroamérica, el mismo México que tantas lecciones nos quiere dar Obrador al resto del país, del mundo. Todos estamos enfrascados en una crisis económica y para colmo de males, los que le han prestado plata y han ayudado a estos pueblos de América Latina están enfrascados en una guerra en Europa entre Ucrania y Rusia donde ellos están involucrados. Entonces tenemos una situación, no es fácil, sino muy difícil, que además hay que agregarle a esa crisis que ya venía corriendo el bendito COVID, que ha desenmarcado cualquier proyecto que había en América Latina para resolver algunos proyectos nuestros. O sea, los países, los gobiernos han tenido que volcarse a enfrentar la crisis del COVID, que tampoco ha terminado. Sigue. Pero ese COVID ha creado un mar, un océano de desempleados y los gobiernos tienen que ver cómo solucionamos el problema del desempleo, creando empresas, creando oportunidades de trabajo. Y ahí tiene que estar la empresa privada y tiene que estar el gobierno. Si no hay trabajo, la gente no come. Si no hay trabajo, la gente está en la calle pidiendo limosna. Vamos a tener un pueblo de brazos cruzados esperando el auxilio del gobierno, la solidaridad del gobierno, porque la empresa no puede cubrir la solidaridad con un pueblo con hambre y con miseria.
Entonces yo creo que eso también tiene que ver con las relaciones internacionales de los panameños con otros países más grandes, con otros países más fuertes, para que nos ayuden a salir de ese hueco. Y lo otro, Demóstenes y Guido, creo que ustedes son conscientes de eso, pero el país tiene que tomar conciencia que tenemos 2 años de un atraso educativo que ha hundido a la educación nacional. ¿Y por qué eso es importante? Porque ningún pueblo se puede desarrollar con un pueblo hambriento, cuya prioridad es comer. Los pueblos tienen que educarse para superar la pobreza y la miseria. Nosotros necesitamos transformar la educación para que los panameños tengan oportunidades, no solamente de trabajar, sino de trabajar con calidad, con salarios de calidad. ¿Para qué? Hombre, para que la familia se levante todos los días con los 3 golpes. Entonces tenemos un gran problema, un gran drama nacional e internacional que tenemos que ver cómo nosotros enfrentamos ese problema con apoyo de otros países que están involucrados. Panamá no puede, además de sus problemas, alimentar, darle asistencia, crearle seguridad a miles y miles de refugiados que pasan por el Darién en busca del futuro norteamericano. Están estancados en Costa Rica, en México, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua. Hay una situación verdaderamente grave. Ahora bien, Olimpo, tú, ahora que lo planteas, nosotros tenemos nuestros problemas acá internos, obviamente, discusiones todos los días, críticas todos los días, pero cuando revisamos la región, nosotros estamos, o sea, somos casi un oasis, y eso es, suena anecdótico, pero es realidad pura. Cuando miramos hacia abajo, miramos hacia Sudamérica, vemos todos los conflictos que ahora mismo tiene Colombia, tiene Perú, tiene Ecuador, tiene el propio Brasil, que son países grandes. Cuando miramos hacia arriba, los conflictos que tiene México y todos los de Centroamérica, incluyendo en lo que se ha metido Costa Rica. Entonces, terminamos siendo casi como un oasis, independientemente de los problemas y los cuestionamientos que tengamos aquí. Pero Panamá está viviendo una estabilidad política, por lo menos por el momento, independientemente del cuestionamiento. Y ahora que tú lo planteas, que ves y traes esa visión a 10.000 pies de altura de lo que está pasando en la región, nos haces ver también cómo debemos vernos quizás nosotros los panameños y cómo estamos y cómo debemos ser vistos en función de esa comunidad que nos rodea. Y creo que es muy válido tu análisis de esta mañana. Por eso el atractivo de los sureños en llegar a Panamá, atravesar Panamá, y muchos también viendo las perspectivas, que ahora que se cerró la frontera en México, dirán, bueno, lo que nos queda más cerca, donde hay dólares, es Panamá. Fíjate tú que parece mentira, pero lo que es la historia, ¿no? A veces la gente desprecia o no le dan interés a hechos históricos que nos deben enseñar a entender el presente y el futuro. Cuando vino el boom del ferrocarril en 1856, los trabajadores no se quisieron ir de Panamá, querían quedarse para seguir teniendo la oportunidad de trabajar, de resolver los problemas de su familia. Cuando vinieron los franceses a construir el canal, que vinieron con los antillanos, cuando fracasa el canal francés, ellos no se van. Se quedan esperando la reactivación del canal de Panamá. Cierto. Entonces el Istmo de Panamá llega a tener 350,000 habitantes, el 90% analfabetos. Y cuando la amenaza sobre el Istmo de Panamá de reactivar el canal, la construcción del canal, los gringos le ofrecen 40 millones a los franceses por los trabajos realizados y 25 millones a Colombia por la concesión para reactivar la economía. Cuando el Congreso colombiano rechaza el tratado Herrenheim en agosto de 1903, empieza la conspiración. Porque resulta que Teodoro Roosevelt tenía la oportunidad, por una ley que había dictado el Congreso, que si Colombia no aceptaba el tratado,
Teodoro Roosevelt podía negociar la construcción del canal por Nicaragua, por el río San Juan. Ustedes saben lo que significaría para los panameños, ricos, pobres, interioranos, capitalinos, más toda la ola de desempleados que había creado el canal francés paralizado. ¿Saben lo que hubiera pasado en Panamá? Tener un zanjón abierto lleno de malaria, de zancudos, y el canal construyéndose por Nicaragua. La ruina de todos los panameños, liberales, conservadores, extranjeros. La conspiración empezó y se fueron amarrando todos los cabos, y el 3 de noviembre apareció la solución esperada por 82 años. Exactamente. Porque no es una cuestión de que no es que no lo inventamos el 3 de noviembre, no. Ya venía caminando desde 1821, ¿no? Lo que pasa es que no se habían dado las condiciones. Las condiciones no se daban porque en 1821 éramos 100.000 habitantes, una pequeñez y un territorio pequeño con hambre, con miseria. Y en 1840, cuando Tomás Herrera lanza la República Independiente, éramos 140.000. El único país que reconoció a la primera República de Panamá en el 1840 fue Costa Rica. Tan débil como nosotros. Ya en 1903, estaba el imperio norteamericano, estaban los franceses detrás y comenzó la lluvia de reconocimientos diplomáticos con Panamá. Entre esos Perú, que fue uno de los primeros países que apoyó, que reconoció. Entonces, todo eso, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a entender que nuestra pequeñez nos ha dado oportunidad con el Canal de Panamá a cambiar la historia panameña de 1903. Lo que hoy es este país se lo debemos a ese pasado, con todos sus problemas, con todas sus debilidades, con todas sus cobardías, con todas sus bellaquerías. Es este el país que tenemos, un país de bastantes oportunidades que muchas veces no lo sabemos aprovechar, y lo aprovechan más los extranjeros que llegan por aquí que nosotros mismos, pero ya ese es un problema de nosotros. Y si mañana no sabemos administrar el canal porque nos queremos llevar toda la plata para un convito, ese es nuestro problema, no es un problema de los gringos, es nuestra responsabilidad. Si no sabemos administrar nuestros asuntos canaleros, ahí tenemos el tratado de neutralidad y tenemos el paraguas del Pentágono. Ojo, el paraguas del Pentágono. Tenemos que tratar de hacer las cosas bien. Olimpo. Bien, perdón. Sí, espérate, perdóname que te interrumpa, pero a porque propósito, si me dejas hablar, a propósito de geopolítica, China ha estado desplegando una actividad en distintas áreas del mundo, pero específicamente en Latinoamérica. Y Panamá no escapa de eso. Claro. Durante la administración del presidente Varela se rompieron relaciones con Taiwán, que eran las relaciones que se tenían tradicionalmente, y se establecieron relaciones con la República Popular China. Dicen algunos que eso fue parte de la crisis diplomática que a partir de la renuncia del embajador Philly, que además le reclamaron de que, oiga, ¿cómo es que Panamá estaba negociando y usted no se había enterado? Sí. ¿No? Congeló las relaciones y ni siquiera cuando Panamá rompió relaciones con Estados Unidos después del 9 de enero habíamos tenido 5 años sin embajador. Sí, o sea, ahora llegó la embajadora Ponte, pero China está presente en Panamá, claro, en varias actividades de construcción, incluso en la minera. China es accionista en First Quantum. Entonces, tu visión desde ese punto de vista de la influencia china cada vez mayor en Latinoamérica. Bueno, ciertamente China ha desplegado una diplomacia internacional tratando de invertir la mayor cantidad de recursos en América Latina. Eso se parece a la crisis económica de hace unos años atrás, cuando España empezó a entrar aprovechándose de las privatizaciones, y España se convirtió en uno de los principales países en América Latina en la inversión pública. Así es. ¿No? Telefonía, electricidad. Todo, sí. Y las compañías todas estas de comunicación. De comunicación. Banca. Entonces la China, que ha podido desarrollarse gracias, pero mire la izquierda y la derecha, aprendamos de China. ¿Cómo se desarrolló la China de Mao, después de Mao? ¿Cómo se desarrolló? Con los capitalistas de Europa, de Estados Unidos,
con ese capitalismo que tanto odiamos, es el capitalismo que ha hecho grande a China. Ese capitalismo ha hecho grande a la India. Ese capitalismo que tanto hablamos nosotros es la que ha hecho grande a Vietnam. Vietnam es una potencia económica gracias al capital europeo y norteamericano en las grandes inversiones de desarrollo de Vietnam. Un pueblo pobre, un pueblo guerrero, un pueblo valiente que ha sabido utilizar sus fortalezas. Entonces, definitivamente que China ha lanzado una estrategia de copar grandes inversiones en África y grandes inversiones en América. Y como en América estamos desesperados por traer inversiones, hemos estado haciendo concesiones por todas partes. Yo creo que Panamá puede aprovechar esa circunstancia para desarrollar empresas de calidad y empresas que promuevan el empleo, que es lo que necesitan los panameños. Por ahí está el camino, siempre y cuando, lógicamente, el gobierno panameño tenga un diseño de qué es lo que queremos. No es que se nos van a meter aquí por cualquier esquina, sino qué es lo que Panamá necesita para promover empresas que vengan a invertir. Acuérdense otra cosa, los panameños. El canal de Panamá vive por el agua. El día que no tengamos agua, no hay canal. No hay canal. Y esos 9.000 empleos que tiene la autoridad del canal de Panamá van a desaparecer, y también los salarios que se ganan. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el canal no puede ser la única empresa que promueve empleo o que promueva riqueza en el país. Deben haber otras áreas que debemos explotar, y si la empresa privada se acobarda y no se atreve a invertir en esas áreas, el Estado panameño debe planificar la entrada para favorecer el empleo para la mayoría de los panameños. Pero para poder competir con esas grandes empresas y no nos copen la mano de obra extranjera calificada, nosotros tenemos que tener una educación de calidad. Así es, ese es el para círculo. Poder producir la inteligencia panameña. Ese es el círculo del desarrollo deseable que ha planteado Olimpo Sáenz en esa reflexión. Gracias, Olimpo, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Hombre, tenemos una pausa, ya regresamos. La estadística que Qatar no pierde. Eso es que tirando plata, barriles de Oye, la petróleo. otra semana viene el Mundial, así que vamos a estar fuera de pantalla de RPC hasta el martes 29 de noviembre. Seguiremos en Telemetro Radio, Guido. Y en YouTube también. Y en las plataformas de YouTube y Metcon Metcon también. Así Vamos es. a seguir, pero en On Demand, la versión On Demand, o sea, después que pase el programa, y va a quedar en Metcon Go y también en YouTube. Pero en directo estaremos en Telemetro Radio toda la próxima semana y hasta el 29 de noviembre, cuando regresamos a la pantalla de RPC, porque viene y comienza el Mundial, Guido, muy esperado. El Mundial. Bueno, Olimpo, muchas gracias por haber venido hoy a Cuarto Poder. Se nos acabó el tiempo. Si usted continúa en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el brunch, y en RPC Televisión en CIS New Orleans. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Muchas gracias.